crecí solo con mi madre desde que tengo memoria. Mi padre nunca estuvo presente, y ella trabajó duro para mantener las cosas a flote. No teníamos mucho, pero nos las arreglábamos. La respetaba por lo mucho que trabajaba, incluso si no siempre nos llevábamos bien. Podía ser estricta y a veces distante, pero pensaba que era porque estaba cansada de trabajar tanto. Las cosas empezaron a cambiar cuando cumplí 16 años. Fue entonces cuando conoció a Rick. Al principio parecía agradable, educado, amable y un poco demasiado suave, siendo sincero. Tenía 2 hijos, Julia, de 14 años, y Max, de 12. Se mudaron a nuestra casa unos 6 meses después de que mamá y Rick empezaran a salir. Al año siguiente se casaron. Ahí fue cuando todo empezó a torcerse. De repente, sentí que ya no existía. Mamá comenzó a esforzarse al máximo por Rick y sus hijos, les compraba ropa nueva, los llevaba a parques de atracciones e incluso dejó que Julia redecorara su habitación con muebles nuevos. Mientras tanto, yo seguía usando ropa que me quedaba pequeña y un escritorio que compramos en una venta de garaje cuando tenía 12 años. No era solo el dinero o la atención. Era la forma en que constantemente dejaba claro que Rick y sus hijos eran la prioridad. Por ejemplo, cuando Julia cumplió 16 años, mamá le organizó una gran fiesta de cumpleaños, comida de catering, un DJ, una tarta elegante y un ambiente de princesa por un día que ni siquiera sabía que podíamos permitirnos. Rick invitó a medio pueblo, y Julia terminó la noche con un coche nuevo. En comparación, en mi cumpleaños número 16, mamá me hizo un pastel de caja y cenamos en casa. Sin fiesta, sin coche, ni siquiera un regalo pensado. Me dio un juego de toallas porque, cito, las necesitarás cuando te mudes algún día. Tampoco es que nadáramos en dinero en aquel entonces. Pero los hijos de Rick siempre recibían el tratamiento de alfombra roja. Y luego estaba Max. Cuando entró en el equipo de baloncesto, mamá lo apuntó a todos los campamentos, le compró zapatos personalizados e incluso lo llevaba 2 horas cada fin de semana a una liga. Yo, en cambio, llevaba años rogándole que me dejara tomar clases de piano. Siempre decía que no, alegando que no podíamos permitírnoslo. No era solo favoritismo. Era como si fuera un ciudadano de segunda en mi propio hogar. Cada decisión de mamá giraba en torno a Rick y sus hijos. Y si necesitaba algo, siempre era tal vez la próxima vez o ya lo veremos más adelante. Lo que más dolió fue cuando Rick y mamá me sentaron un día y me dijeron que iban a convertir mi habitación en el espacio de estudio de Julia porque necesitaba un lugar tranquilo para concentrarse en sus tareas. Tuve que mudarme a la pequeña habitación de invitados en la parte trasera de la casa, donde apenas cabían mi cama y una cómoda. Julia ni siquiera usaba el espacio de estudio la mitad del tiempo. La pillaba allí haciéndose selfies y TikTok. Pero lo peor llegó después de que me graduara de la secundaria. Había estado trabajando en 2 empleos de medio tiempo durante más de un año, ahorrando cada centavo que podía para la universidad. Cuando me gradué, había ahorrado $6,500. No era mucho, pero era suficiente para cubrir mi primer año en la universidad comunitaria y aún me sobraba algo para libros y materiales. Estaba orgullosa de mí misma. Un día, unas semanas antes de empezar las clases, entré en mi cuenta bancaria para comprobar mi saldo. Fue entonces cuando noté que algo andaba mal. Mi cuenta estaba completamente vacía. Cada dólar había desaparecido. Al principio pensé que tenía que ser un error. Tal vez había una falla o alguien había pirateado mi cuenta. Llamé al banco en pánico para averiguar qué había pasado. Me dijeron que el dinero había sido retirado por alguien con acceso a la cuenta. Se me cayó el estómago. La única otra persona en la cuenta era mi madre. La confronté ese mismo día. Recuerdo haber entrado en la sala temblando y preguntarle si se había llevado mi dinero. Ni siquiera pareció sorprendida. Solo asintió y dijo, sí, lo usé, como si no fuera gran cosa. Le pregunté por qué, y dijo que Rick necesitaba ayuda para pagar algunas cosas para los niños. Ellos también empiezan la escuela, ¿sabes? No podía creer lo que oía. Se llevó cada dólar que había ahorrado para la universidad para pagar ropa y útiles escolares para Julia y Max. Estaba furiosa. Le dije que ese dinero era para mi futuro, y ella solo se encogió de hombros y dijo, eres parte de esta familia. Todos tenemos que aportar. Ese fue el momento en que me di cuenta de que ya no me veía como su hija, sino como alguien a quien usar cuando le convenía. Así que después de que mi madre vaciara mi fondo universitario, hice las maletas y me mudé con mi prima Sara. Déjenme decirles que esa fue una de las decisiones más difíciles y mejores que he tomado. No tenía un plan de respaldo ni nada. Solo sabía que no podía seguir en esa casa. Sara siempre ha sido mi lugar seguro. Es 10 años mayor que yo y vive a unos 30 minutos en un pequeño pero acogedor apartamento. No dudó ni un segundo cuando la llamé llorando para explicarle lo que había pasado. Ven, me dijo. Quédate el tiempo que necesites. Lo resolveremos.
Cuando llegué, estaba hecha un desastre. Llevaba una maleta con la mayoría de mi ropa y algunas cosas que había tirado a última hora. Eso fue todo. Todo lo demás lo dejé atrás. Ni siquiera sentía que fuera mío ya. ¿Para qué? Sara no indagó ni hizo muchas preguntas, lo cual agradecí. Solo me abrazó, me dio una manta y dijo, pidamos pizza. Esos primeros días fueron duros. Me sentía perdida, como si ya no supiera quién era. Toda mi vida había pensado que tenía una madre que me apoyaba, aunque no fuera perfecta. Pero después de lo que hizo, no podía confiar en ella. Y seamos sinceros, no se trataba solo del dinero. Se trataba de lo que el dinero representaba, mi trabajo duro, mi futuro, mi independencia. Y ella lo tomó como si nada. Sara fue mi salvavidas durante ese tiempo. Me sacaba de la cama cuando solo quería quedarme allí todo el día, diciéndome, no vas a dejar que ganen rindiéndote. Me ayudó a hacer una lista de cosas que necesitaba hacer, como encontrar otro trabajo y planificar mis próximos pasos para la universidad. Durante un tiempo, trabajé en una cafetería cerca del apartamento de Sara. No era glamuroso, pero era suficiente para empezar a recuperar mis ahorros. Además, me daba algo que hacer además de quedarme sentada sintiendo lástima por mí misma. Empecé a darme cuenta de cuánto resentimiento y enojo había estado guardando. Aunque no estaba lista para perdonar a mi madre, y probablemente nunca lo estaré, no quería que eso me consumiera tampoco. Algo que me ayudó mucho fue fijarme metas pequeñas. Al principio solo se trataba de ahorrar $500 para poder abrir una nueva cuenta bancaria a la que mi madre no tuviera acceso. Luego, ahorrar lo suficiente para pagar una clase en la universidad comunitaria. Finalmente, pude inscribirme como estudiante de medio tiempo y tomar mis primeras clases. No era la experiencia universitaria tradicional con la que soñaba, pero era algo. Vivir con Sara era completamente diferente a vivir en casa. Para empezar, ella realmente me trataba como a una adulta. Nunca me hacía sentir culpable si no tenía dinero para contribuir a la compra o al alquiler. Y siempre me preguntaba qué quería hacer en lugar de tomar decisiones por mí. Teníamos una rutina, nos sentábamos en el sofá cada viernes por la noche, pedíamos comida y veíamos cualquier programa de telerrealidad que estuviera de moda. No era mucho, pero se sentía como un hogar. Mientras tanto, apenas sabía de mi madre. Las pocas veces que llamaba o enviaba mensajes, nunca era para preguntar por mí. Era más bien, espero que estés pensando en volver a casa pronto o necesitamos hablar de cómo vas a contribuir a la familia. Era como si ni siquiera se diera cuenta de que me había ido por su culpa. No respondía a la mayoría de sus mensajes. ¿Qué se suponía que debía decir? Gracias por arruinarme la vida. Me enteré de algunos detalles de lo que pasaba en casa a través de mi tío Dave, con quien todavía tengo buena relación. Me contó que Rex seguía sin mover un dedo, reinando en el sofá, mientras mamá trabajaba horas extras para pagarlo todo. En un momento, Julia se había unido a un caro equipo de porristas y Max estaba recibiendo clases particulares de guitarra. Ah, y tu mamá le regaló un iPhone nuevo a Julia por su cumpleaños, añadió Ted durante una de nuestras llamadas. Por supuesto que sí, dije, poniendo los ojos en blanco tan fuerte que casi me duele. Pero sinceramente, dejé de preocuparme. Ellos tenían su perfecta familia pequeña, y yo tenía mi propia vida que resolver. Cuando cumplí 20 años, las cosas empezaban a mejorar. Había ahorrado lo suficiente para transferirme a una universidad a 1 hora de distancia y mudarme a un apartamento compartido con un par de estudiantes más. Por fin podía respirar y empezar a centrarme en mi futuro. Algo sorprendente de haberme ido de casa fue cuánto mejoró mi salud mental. Ni siquiera me había dado cuenta del estrés que había estado cargando hasta que dejé de vivir bajo el mismo techo que Rick y sus hijos con derecho. Cuando me gradué, conseguí un trabajo decente en marketing. Por primera vez en años, sentía que tenía mi vida bajo control. Pagaba mis propias facturas, vivía en un pequeño estudio y por fin empezaba a ver un futuro que no implicaba estar constantemente pendiente de la aprobación de mi madre. Entonces, de la nada, mi madre decidió reaparecer. Comenzó con un mensaje: oye, necesitamos hablar. Llámame cuando puedas. No quería. La última vez que tuve una interacción significativa con ella, vació mi cuenta bancaria y me dejó valiéndome por mí misma. ¿Por qué iba a abrir voluntariamente esa puerta otra vez? Luego me llamó, y yo respondí con desconfianza. Gran error. En el momento en que respondí, se lanzó directamente a su discurso. Julia va a empezar la universidad, dijo, como si eso significara algo. Ha decidido que la vida en la residencia no es para ella. Es demasiado ruidosa y necesita su propio espacio para concentrarse en sus estudios. Ya sabía a dónde iba esto, pero la dejé seguir hablando. Así que hemos estado buscando apartamentos para ella cerca del campus, continuó. Encontramos uno muy bonito de una habitación. Cuesta solo $1,500 al mes. Muy asequible para la zona.
Fue entonces cuando soltó la bomba: esperaba que pudieras ayudar con el alquiler. ¿Te va bien ahora, no? Casi me río. ¿Me estás pidiendo que pague $1,500 al mes por el apartamento de Julia? ¿Hablas en serio? Suspiró como si yo fuera el que no tenía razón. No todo, solo una parte. Tal vez 1,000 al mes. No podía creer lo que oía. Mamá, Julia no es mi responsabilidad. Ni siquiera es mi hermana. Es tu hijastra. Es familia, respondió ella con tono cortante. No le das la espalda a la familia. Quería gritar. Esta era la misma mujer que literalmente me dio la espalda en cuanto Rek y sus hijos aparecieron. Y ahora me daba una lección sobre la familia. ¿Por qué Rek no puede ayudar con esto?, pregunté. ¿O Julia? Podría conseguir un trabajo de medio tiempo como todo el mundo. Mamá se puso a la defensiva. Rek está haciendo todo lo que puede, dijo. Y Julia necesita concentrarse en sus estudios. Un trabajo la distraería. Claro, dije, con la voz llena de sarcasmo. Porque ningún estudiante universitario en la historia ha logrado compaginar los estudios y un trabajo de medio tiempo. Ignoró el comentario. No es que te pidamos que pagues para siempre, dijo. Solo hasta que resolvamos las cosas. Ya había escuchado esa frase antes, cuando vació mi fondo universitario. Dijo que era solo para superar un bache. Ese bache se convirtió en años en los que me ignoraron mientras Rek y sus hijos lo recibían todo en bandeja de plata. No, dije con firmeza. No lo voy a hacer. Mamá no estaba contenta. Comenzó a hablar de lo desagradecida que era y de todo lo que había hecho por mí mientras crecía. Sentí que la sangre me hervía, pero mantuve la calma. No me hiciste un favor, mamá. Hiciste tu trabajo como madre. Hay una gran diferencia. Eso solo la enfureció más. Empezó a enumerar todo el tiempo que había sacrificado por mí: comprarme ropa, llevarme a la escuela, pagar la comida. Cosas básicas de ser madre, pero ella lo hacía sonar como si mereciera una medalla de oro. No voy a discutir sobre esto, dije finalmente. No voy a pagar el apartamento de Julia. Fin de la historia. Luego colgué. Uno pensaría que ese sería el final, ¿no? Pues no. Esta es mi madre de la que hablamos. La reina de la culpa y la manipulación. No iba a aceptar un no por respuesta. La primera oleada de su manipulación comenzó con un desfile de lástima. Empezó a enviarme mensajes sin parar sobre lo difíciles que eran las cosas para ella. No entiendes la presión que tengo, escribía. Luego vino la segunda oleada, arrastró a otras personas al lío. Primero fue mi tío Dev. Me llamó una noche. Hola, dijo con un tono demasiado casual. Tu madre está muy molesta últimamente. Dice que te niegas a ayudar con el apartamento de Julia. Suspiré, ya molesta. Sí, porque no es mi responsabilidad, Dev. Bueno, está pasando por un momento muy difícil, dijo. Tal vez podrías ayudar hasta que se recuperen. Casi me río. Dev, llevan 7 años intentando recuperarse. ¿Cuándo se supone que va a pasar eso? No tuvo respuesta. En cambio, intentó el viejo argumento de la familia se apoya. Entiendo que estés enojada por lo que pasó antes, dijo. Pero sigue siendo tu madre. ¿No crees que está siendo un poco dura? Dura, repetí con incredulidad. Dev vació mi fondo universitario y me trató como una ocurrencia tardía durante años. Ahora quiere que limpie sus problemas. No, no voy a hacerlo. Para ser justos, Dev no insistió demasiado después de eso. Murmuró algo sobre no querer meterse en medio y colgó. Pero aún así, fue frustrante ver lo fácilmente que ella lo había enganchado en su campaña. Luego vino la verdadera sorpresa, la propia Julia. No había hablado con ella en años, así que cuando su nombre apareció en mi teléfono, casi no lo reconocí. Su mensaje era breve, pero rebosante de derecho. Oye, me enteré de que no vas a ayudar con mi apartamento. No sé por qué te pones tan difícil con esto, pero no es tanto dinero para ti. Es solo el alquiler. Solo el alquiler. Como si $1,500 al mes fueran calderilla para mí. No respondí. ¿Qué sentido tenía? Julia siempre había sido la princesita. Y claramente eso no había cambiado. Después de eso, mi madre subió la culpa al nivel máximo. Me envió un mensaje largo y dramático sobre cómo estaba destrozando a la familia y poniendo en peligro el futuro de Julia. Incluso incluyó una frase extraña sobre que mi negativa a ayudar era la prueba de que nunca me importaron. Quería gritar, ¿cómo es esto culpa mía? Ella fue quien priorizó a Rek y sus hijos sobre mí. Pero ahora que su hija dorada necesitaba algo, de repente yo era la mala. La peor parte fue cuánto me afectó. Aunque sabía que no estaba equivocada, la culpa empezó a filtrarse. ¿Y si estaba siendo demasiado dura? ¿Y si ayudar solo esta vez no fuera tan grave?
Hablé con Sarah, y ella lo cerró de inmediato. Ni se te ocurra ceder, dijo. Ya te han quitado suficiente. Esto no es sobre el futuro de Julia. Es sobre el control. A tu madre no le gusta que ahora seas independiente, así que intenta arrastrarte de vuelta. Tenía razón, pero seguía siendo difícil sacudirse la culpa. Eso tiene la familia, saben exactamente cómo tocar tus botones. Mi madre había pasado años condicionándome a sentirme responsable de sus problemas. Y aún ahora, me sorprendía cayendo en esa trampa. La gota que colmó el vaso llegó una semana después. Mi madre me dejó un correo de voz que era directamente chantaje emocional. Manipulación clásica, hacerse la víctima, retorcer la narrativa y tratar de hacerme sentir como la mala. Por un minuto, casi funcionó. Me quedé escuchando ese correo, sintiendo una mezcla horrible de ira y tristeza. Llamé a Sarah y le conté lo del mensaje. ¿Qué debo hacer?, pregunté. Bloquéala, dijo Sarah sin dudar. Si no va a respetar tus límites, entonces necesitas protegerte. Así que eso hice. Bloqueé su número, sus correos electrónicos e incluso sus cuentas de redes sociales. Por primera vez en años, sentí que tenía el control de mi propia vida. Por supuesto, sabía que esto no había terminado. Mi madre no era de las que se rinden fácilmente, y tenía la sensación de que aún le quedaban algunos trucos bajo la manga. Pero por ahora, yo había terminado. Actualización 1 ***. Hola, Reddit. Estoy de vuelta. Si han seguido la historia, ya saben que mi madre no aceptaba un no como respuesta con lo del apartamento de Julia. Pero lo que no esperaba era que Rex se metiera en el lío. Sinceramente, no había pensado mucho en él desde que me fui de casa hace años. Era más como una molestia de fondo, el tipo de persona que siempre hablaba mucho pero nunca cumplía nada. Así que cuando decidió involucrarse, debería haber visto venir la tormenta. Comenzó con una llamada aleatoria. No reconocí el número, pero respondí porque, sinceramente, ese día no estaba pensando con claridad. En cuanto dije hola, oí su voz. Hola, Rec, dijo como si fuéramos viejos amigos. Se me revolvió el estómago. No había hablado con él desde que me fui de casa. ¿Qué quieres?, pregunté, saltándome los saludos. No perdió el tiempo. Tu madre me dice que te niegas a ayudar con el apartamento de Julia, dijo. Su tono era calmado, pero tenía un filo, como si intentara sonar intimidante. Así es, dije, manteniendo la voz firme. Rex soltó una risa falsa, de esas que dicen te vas a arrepentir de esto. Creo que no entiendes la situación, dijo. Oh, lo entiendo perfectamente, respondí. ¿Quieres que pague un apartamento entero para Julia porque es demasiado especial para vivir en una residencia? Eso no va a pasar. Y ahí fue cuando dejó caer la máscara. Déjame ser claro, dijo. Tu madre ya está bajo suficiente estrés. Si no das un paso al frente y haces tu parte, la vas a llevar al límite. ¿Eso es lo que quieres? No podía creer lo que oía. ¿Mi parte? ¿Hablas en serio? Yo no soy quien le prometió a Julia un estilo de vida que no puede pagar. Eso es cosa tuya y de mamá. Rick no cedía. No se trata de promesas, dijo. Se trata de la familia. Eres parte de esta familia, te guste o no. Casi me río. Rick, tú y yo sabemos que nunca me has considerado familia. Yo era solo el equipaje extra que venía con mamá. Así que no me des lecciones sobre la familia. Eso debió tocarle un nervio, porque su tono se volvió aún más frío. Siempre has sido desagradecida, dijo. Te acogimos cuando tu madre apenas podía salir adelante. ¿Y así nos lo pagas? Eso fue el fin. Exploté. ¿Acogerme? ¿Estás bromeando? Esa era mi casa antes de que tú aparecieras. Llegaste con tus hijos y actuaste como si fueras el dueño. No te necesitaba, Rec. Necesitaba una madre que realmente se preocupara por mí. Hubo un largo silencio de su parte, y por un segundo pensé que lo había callado. Pero, por supuesto, no había terminado. Mira, dijo con voz baja y calculadora. Puedes hacerte la víctima todo lo que quieras, pero esta es la realidad. Si Julia no consigue ese apartamento, todo se va a venir abajo aquí. Tu madre no puede con el estrés, y no voy a quedarme de brazos cruzados viéndola desmoronarse por tu culpa. Me quedé helada. La forma en que lo dijo, tan seguro, como si fuera mi responsabilidad mantener sus vidas unidas. Como si yo tuviera el poder de arreglarlo todo con una simple transferencia. Era tan ridículo que casi quise reírme. Déjame preguntarte algo, Rec, dije. ¿Por qué no pagas tú el apartamento? O mejor aún, ¿por qué no consigue Julia un trabajo? Yo trabajé muy duro para ahorrar para la universidad, y ustedes me robaron eso. ¿Por qué debería sacrificar aún más por ella? Rec no respondió a mi pregunta. En cambio, redobló la apuesta.
No se trata de dinero, dijo, lo cual era gracioso, considerando que era de lo único que parecía hablar. Se trata de prioridades. La educación de Julia está en juego. ¿De verdad quieres ser la razón por la que ella fracase? Ya no podía más. ¿Sabes qué, Reg? Tienes razón. No se trata de dinero. Se trata de que has pasado años viviendo de mi madre y fingiendo que eres el cabeza de familia. Noticias de última hora, no lo eres. Eres solo un parásito que ni siquiera puede mantener a sus propios hijos. Eso lo calló un segundo, pero no por mucho. Tienes mucho valor para hablarme así, dijo con voz llena de falsa autoridad. Y tú tienes mucho valor para pedirme que pague por algo que no tiene nada que ver conmigo, respondí. Así que estamos a mano. Reg debió darse cuenta de que no iba a llegar a ningún lado conmigo, porque terminó la llamada con un último intento de culpa. Espero que puedas vivir contigo misma, dijo. Porque cuando esto explote, va a ser tu culpa. Luego colgó. Me quedé sentada un minuto, dejando que sus palabras se asentaran. No estaba molesta ni afectada. Solo estaba furiosa. ¿Quién se creía que era para llamarme e intentar intimidarme para que pagara el apartamento de su hija? Eso era Reg. No se conformaba con un no. Maquinaba, manipulaba e intimidaba hasta conseguir lo que quería. Y si no podía conseguirlo de mí, no dudaba en presionar a mi madre. Pero hiciera lo que hiciera, no iba a dejar que me arrastrara a su lío. Había pasado años limpiando los desastres de sus malas decisiones y ya había terminado. Asterisco actualización 2 asterisco asterisco. Hola, Reddit. De vuelta otra vez. Realmente pensé que había visto lo peor después de que Reg me llamara para intentar culparme e intimidarme para que pagara el apartamento de Julia, pero estaba equivocada. Lo que pasó después dejó claro el manipulador y egoísta que es en realidad. Un par de semanas después de esa llamada, recibí un mensaje de mi tío Dev. Dev no es del tipo que se involucra en dramas, es más de mantener la paz y mantenerse al margen. Así que cuando me envió un mensaje diciendo, oye, ¿podemos hablar? Es sobre tu madre, supe que algo pasaba. Cuando lo llamé, lo primero que dijo fue, tu madre está en un mal momento. Puse los ojos en blanco tan fuerte que pensé que se me quedarían así. Déjame adivinar, dije. Es lo del apartamento de Julia. Es más complicado que eso, respondió Dev, lo que inmediatamente me puso nerviosa. Aparentemente, Reg le había dado un ultimátum a mi madre, o encontraba la manera de pagar el apartamento de Julia, o él se iba. Le dijo claramente que la dejaría si no conseguía el dinero. Al oír esto, ni siquiera me sorprendió. Si algo sabía hacer Reg, era aprovecharse de la gente. Y mi madre no era la excepción. Había vivido de ella durante años, apenas trabajando mientras ella se esforzaba para mantener la casa a flote. Ahora amenazaba con irse a menos que ella cediera a sus demandas. ¿De verdad cree que él se va a quedar después de esto?, pregunté. No lo sé, dijo Dev. Pero ella está convencida de que no puede perderlo. Ha estado buscando cómo hacerlo funcionar. Estaba furiosa, no solo con Reg por ser el parásito manipulador que siempre había sido, sino con mi madre por dejar que llegara tan lejos. Llevaba años esforzándose por él y sus hijos, y ahora él hacía esto. Unos días después, recibí una llamada de Sarah. Aparentemente, mi madre la había llamado desesperada pidiendo ayuda. No le pidió dinero a Sarah, sabía que eso era un callejón sin salida. En cambio, intentó usar a Sarah para llegar a mí. No paraba de decir lo importante que es mantener la familia unida, me dijo Sarah. Y que te arrepentirás si no ayudas. Solté una risa amarga. Típico. Sigue intentando hacerme sentir culpable para que limpie los problemas de Reg. Sonaba muy mal, eso sí, añadió Sarah. Como si estuviera realmente estresada por esto. Ya no sentía lástima por ella. Hacía años que había elegido a Reg sobre mí y ahora estaba lidiando con las consecuencias. Pero aún así, una parte de mí sentía curiosidad. Quería saber hasta dónde estaba dispuesto a llegar Reg. Así que, contra mi mejor juicio, decidí llamar a mi madre. Cuando respondió, sonaba agotada. Me preguntaba si llamarías, dijo. Dev me contó lo que está pasando, dije sin rodeos. ¿Es cierto? ¿Reg realmente está amenazando con dejarte por esto del apartamento? Dudó, y supe que no quería admitirlo. Solo está frustrado, dijo finalmente. Ha sido mucha presión para él. Presión, dije, alzando la voz. Mamá, él no ha trabajado en años. Tú pagas todo. ¿Cómo es esto presión para él? Está haciendo lo que puede, dijo débilmente. No, no lo está, respondí. Te está usando, mamá, y ahora está tomando como rehén tu relación para conseguir lo que quiere. Eso pareció tocarle un nervio, porque se puso a la defensiva. No entiendes, dijo. Reg me ama. Solo intenta hacer lo mejor para Julia.
No podía creer lo que oía. Si te quisiera, no te trataría así, dije. No te haría elegir entre él y tu estabilidad financiera. Esto no es amor, mamá. Es manipulación. No respondió a eso. Después de unos segundos de silencio, dijo, solo necesito resolver esto. Pensé que querrías ayudar, pero supongo que me equivoqué. Colgué después de eso. No había nada más que decir. En la semana siguiente, me enteré de algunos detalles a través de Dev. Mamá había empezado a usar sus ahorros de jubilación para cubrir el costo del apartamento. Estaba tan desesperada por mantener a Rex cerca que estaba dispuesta a poner en peligro su futuro por él. Y Rex, mientras tanto, vivía su mejor vida. Dave mencionó que lo había visto en un bar local, riendo y bebiendo como si no tuviera cuidado en el mundo, mientras mi madre trabajaba horas extras y se estresaba para hacerlo feliz. El golpe final llegó cuando Dave me llamó sonando casi alegre. No te lo vas a creer, dijo. Dime, respondí. Rex la dejó, dijo. Aparentemente, Rex había hecho las maletas y se había ido unos días antes. No solo eso, sino que se llevó la mitad de los pocos ahorros que le quedaban a mi madre. Incluso se llevó su coche, alegando que era técnicamente suyo porque ella se lo había transferido hace años. No sentí lástima por ella. Había dejado que este hombre la pisoteara durante años y ahora estaba pagando el precio. Pero al mismo tiempo, no pude evitar sentir un poco de tristeza. No por ella, sino por la persona que solía ser, la madre que trabajaba duro para darme una buena vida antes de que Rex apareciera. No he hablado con ella desde entonces. Parte de mí se pregunta si intentará comunicarse y disculparse, pero sinceramente, no creo que pudiera perdonarla, incluso si lo hiciera. De todas formas, así están las cosas ahora. Asterisco actualización 3 asterisco asterisco. Ha pasado un tiempo desde la última vez que escribí, y sinceramente no estaba segura de si iba a volver a hacerlo. Pero noté que algunos me señalaron por dejar la historia en un suspenso, así que pensé en dar una actualización y cerrar el círculo. Primero, gracias a todos los que me contactaron o comentaron con consejos y apoyo. Es increíble cuántas personas pudieron identificarse con lo que pasé, y ha sido reconfortante saber que no estoy sola en esto. He leído cada comentario y mensaje, y han significado más de lo que puedo expresar. Así que esto es lo que ha pasado. Después de que Rex se fuera y dejara a mi madre en la ruina financiera y emocional, finalmente se puso en contacto conmigo. Sinceramente, me sorprendió cuando un día me envió un mensaje desde un número nuevo. No había sabido nada de ella en semanas, y parte de mí asumía que ni siquiera intentaría contactarme después de todo. Pero ahí estaba, enviándome mensajes como si nada hubiera pasado. Luego llamó. No contesté. Dejé que pasara al buzón de voz. El mensaje que dejó era diferente de su tono habitual. Sonaba cansada, casi derrotada. Oye, comenzó. Sé que he cometido errores. Solo, realmente necesito hablar contigo. Por favor, devuélveme la llamada. Me quedé mirando el teléfono, debatiendo si llamarla. Por un lado, sentía curiosidad. ¿Finalmente se había dado cuenta de lo tóxico que era Rex? Por otro lado, no quería abrir esa puerta otra vez. Había trabajado tan duro para establecer límites, y no quería deshacer todo eso. Decidí enviarle un mensaje en lugar de llamar. Pensé que era más seguro, menos emocional y más fácil de controlar la conversación. Lo mantuve breve, ¿de qué quieres hablar? Respondió casi de inmediato, ¿podemos vernos en persona? Quiero disculparme. Eso me desconcertó. Mi madre disculpándose. Eso era nuevo. Contra mi mejor juicio, accedí a reunirnos. Elegimos una cafetería a medio camino entre las dos. Terreno neutral. Sin carga emocional adjunta al lugar. Cuando entré, casi no la reconocí. Se veía más pequeña, como si el peso de todo finalmente la hubiera alcanzado. Me hizo señas para que me sentara en la mesa que había ocupado. Y por un segundo, sentí ese familiar pinchazo de culpa, pero lo aparté. Gracias por venir, dijo mientras me sentaba. No respondí de inmediato. Solo la miré, esperando a que dijera lo que necesitaba decir. Te debo una disculpa, comenzó, con voz temblorosa. Por todo. Por tomar tu dinero, por apartarte, por elegir a Rex sobre ti. Ahora veo lo mal que estaba. Ojalá pudiera decir que sus palabras me dieron el cierre que había estado buscando, pero no fue así. No del todo. Creo que parte de mí había dejado de esperar una disculpa hace mucho tiempo, y escucharla ahora se sintió vacío. Lamento haber tenido que perderlo todo para darme cuenta, continuó. Rex me manipuló. Me hizo creer que tenía que elegirlo a él y a sus hijos para mantener la familia unida. Pensé que estaba haciendo lo correcto, pero ahora veo cuánto te lastimé. Asentí, todavía sin decir mucho.
No quería bajar la guardia solo porque finalmente estaba admitiendo lo que yo ya sabía desde hace años. Sé que no puedo compensar lo que hice, dijo. Pero quiero intentarlo. Quiero arreglar nuestra relación si me dejas. Fue entonces cuando finalmente hablé. Mamá, me alegra que te estés dando cuenta ahora, pero tienes que entender que no es tan sencillo. Me lastimaste, y va a hacer falta mucho más que una disculpa para arreglarlo. Ella sintió, con lágrimas en los ojos. Lo entiendo, dijo en voz baja. ¿Por qué ahora?, pregunté. ¿Por qué vienes a mí ahora, después de todo? Suspiró. Porque no tengo a nadie más. Rick se fue. Julia y Max no me hablan. Y me di cuenta de que aparté a la única persona que realmente se preocupaba por mí. Sus palabras me golpearon fuerte, más de lo que esperaba. No estaba segura de si las decía en serio o si era solo otro intento de hacerme sentir culpable, pero de cualquier manera, me dejaron sintiéndome dividida. No puedo hacer esto ahora, dije finalmente. Necesito tiempo para pensar hacia dónde vamos desde aquí. Ella sintió, secándose los ojos. Lo entiendo, dijo. Tómate todo el tiempo que necesites. Después de eso, nos despedimos y salí de la cafetería sintiéndome más agotada que en años. Eso fue hace unas semanas, y no he vuelto a hablar con ella desde entonces. Me ha enviado un par de mensajes, sobre todo actualizaciones de cómo está y el ocasional te extraño, pero no he respondido. Creo que parte de mí todavía está procesándolo todo. Es difícil reconciliar a la madre que solía conocer con la persona en la que se convirtió. No sé si alguna vez podré volver a confiar plenamente en ella, pero si sé una cosa, no voy a dejar que vuelva a entrar en mi vida solo porque de repente está lista para hacer las paces. El perdón es complicado y no llega fácilmente. Ahora mismo, me estoy centrando en mí misma y en la vida que construí sin ella. Tal vez algún día volvamos a tener una relación, pero por ahora, mantengo mi distancia. Gracias por acompañarme en este viaje, Reddit. Ha sido una montaña rusa, pero finalmente empiezo a sentir que tengo el control de mi vida otra vez. Brindo por seguir adelante, un paso a la vez.